Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Los saluda en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comento algunas simplemente antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Fuerte bajón eléctrico se registró en entidades de Venezuela, lo destaca el diario El Nacional en versión electrónica. Ayer contábamos en redes sociales al menos 10 estados afectados por este nuevo apagón. En momento, Nicolás Maduro no ha ofrecido detalles sobre lo ocurrido, ninguno de los representantes del régimen venezolano, lo agregamos nosotros. Varias entidades de Venezuela reportaron en la noche de este lunes 11 de abril una fuerte fluctuación eléctrica. Aproximadamente a las 8:50 p.m. se registró un bajón eléctrico que afectó La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo, Apure, Caracas, Carabobo, Falcón, Mérida, Táchira, Cojedes y Zulia, según reportes en redes sociales, como lo indicamos. Esta situación, siempre lo destacamos, que figura en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, responde, entre otras cosas, a la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión, como dice la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, y no precisamente ocurre por falta de dinero. Más de 100.000 millones de dólares se destinaron, según cuentas del ingeniero José Aguilar, al sistema eléctrico venezolano, producto de la supuesta emergencia. Además, ayer Maduro habló de una próxima fusión perfecta cívico-militar. Bueno, un momento muy delicado para el mundo, pero les comento los detalles de lo que dijo este lunes. Nicolás Maduro amenazó con lo que definió como la fusión perfecta cívico-militar de la sociedad venezolana. De la Unión ahora vamos a la fusión perfecta cívico-militar, dijo Maduro en las instalaciones de la Unidad de Caballería 312, Grupo de Caballería Motorizada de la Guardia Nacional Juan Pablo Ayala, en Fuerte Tiuna. Allí se realizó el acto de inauguración del Centro de Doctrina Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer recordábamos, entre otras cosas, lo ocurrido hace 20 años en nuestro país, un momento que marcó un antes y un después para Venezuela. Y, entre otras cosas, destacaba Provea, una organización como Provea, que han muerto 320 personas en protestas desde el 11 de abril de 2002. Yo les recordaba que este fue uno de los primeros casos, si no el primero, que llevó al régimen venezolano, en ese caso, al expresidente Chávez y a varios de sus colaboradores a la Corte Penal Internacional. Inicialmente se inició un proceso en la Audiencia Nacional Española y el juez de la causa decidió elevar esta denuncia a la Corte Penal Internacional con la finalidad de evitar espacios de impunidad, decían en el auto, hace 20 años, casi 20 años, porque esto ocurrió en 2003, para jefes de Estado por delitos de genocidio, como se establece en el artículo 27 del Estatuto. Agregaban en ese momento que tanto España como Venezuela habían ratificado el Estatuto de Roma. Bueno, 20 años después, Venezuela finalmente llegó a la Corte Penal Internacional por otros hechos, pero igual estamos allí, estamos en ese momento, en una investigación, en este caso por presuntos delitos de lesa humanidad. Comentar simplemente un par de titulares internacionales. Me dicen que ya tenemos a nuestro primer invitado. Esto es una situación muy delicada. Insisto, Zelensky, el presidente de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido alertan sobre el posible uso de armas químicas en Mariupol. Habrá que ver si esto se confirma y qué consecuencias tiene. El alcalde de la ciudad portuaria afirma que al menos 10.000 civiles han muerto en la localidad. Putin aseguró: lo que hacemos es ayudar a la población y garantizar la propia seguridad de Rusia. Y amenazó, además, ayer Vladimir Putin. Entre otras cosas, él vino a decir que a Rusia no la van a poder detener y que, bueno, no la pueden aislar.
uno de sus más conspicuos aliados está, sin duda alguna, en Venezuela. Nosotros a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, con vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en las últimas horas en nuestro país. Y todo está directamente relacionado, ustedes verán por qué. Se trata de Jesús Mendoza, él es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Gracias por la invitación. Gracias por atendernos tempranito y en plena Semana Santa. El interés de nuestra conversación tiene que ver con lo que está ocurriendo con las universidades en nuestro país. Llamó la atención profundamente y generó toda una discusión lo ocurrido la semana pasada en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, producto de este discurso durante un acto de grado de la graduanda Gabriela Álvarez. Ella habló de la realidad aplastante en esa casa de estudios y mencionó varias situaciones que se repiten, incluso seguramente la Universidad Central, habló de la decadencia, de lo que está ocurriendo y que pone en duda el futuro de las casas de estudio en nuestro país. Yo te pediría un comentario acerca de este tema. Escuchamos. Mira, sí, la realidad es que la Universidad Simón Bolívar no es aparte de lo que está sufriendo las universidades en Venezuela, ¿no? La Universidad Simón Bolívar, pues se le impusieron unas autoridades después de la muerte del rector Planchar, que debían estar 180 días y después aplicarse unas elecciones universitarias que no se han aplicado. Ya pasaron los días, no se han aplicado las elecciones como lo dicta la ley y seguimos viendo que hay unas autoridades interinas que son impuestas por el Consejo y que por supuesto son adeptas al Ejecutivo Nacional y que lamentablemente no se están aplicando la ley y no se está haciendo ese proceso interno de elecciones que se deberían hacerse. Al igual que en todas las universidades, recordemos que el rector Planchar muere en el puesto es porque las elecciones universitarias, el Tribunal Supremo de Justicia por una sentencia la suspende, como en la mayoría de las universidades autónomas. Tenemos pues la doctora Cecilia García Rocha, que es rectora del UCB, ya tiene 14 años como rectora por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces lamentablemente vemos cómo se ha dado una asfixia a la universidad prolongada, no es una intervención como lo sucedió con Caldera, que pasando los tanques por la puerta Tamanaco, la famosa puerta por Plaza Venezuela, el UCB, sino que ha sido una intervención silenciosa, asfixiando presupuestariamente a las universidades, haciendo las universidades teniendo los profesores con sueldos y salarios muy bajos, violando las contrataciones colectivas como hizo hace poco, que todas las contrataciones colectivas las violaron con el aumento pírrico que les hicieron a los profesores, eliminando prácticamente las reivindicaciones estudiantiles. Estamos hablando que hoy no hay un comedor estudiantil, hoy no le están dando gasolina a los transportes de la universidad, hoy la beca estudiantil son 6 bolívares, estamos hablando de que es prácticamente 2 pasajes de una camionetica y aparte de eso también tienes pues la violación sistemática de resoluciones del TCJ, violaciones de la ley. Entonces es como un cóctel que ha ejecutado pues el chavismo poco a poco en estos 20 años para tratar de tomar las universidades. Se dio un desgaste en la Universidad Simón Bolívar, las universidades sí están ahorita en una paralización importante, donde vemos que se da una reactivación después de la pandemia, pero ha costado mucho porque no hay presupuesto, porque los profesores no están en disposición, porque los estudiantes no tienen condiciones, y si la universidad está en mengua, como lo decía Gabriela en ese discurso, en la Simón Bolívar, la universidad está en mengua porque lamentablemente no tenemos las condiciones y no se ha dado ese estímulo para que las universidades surjan, sino que se ha dado ese estímulo para que las universidades se dobleguen, pero no han podido, y por eso es que vemos que el chavismo trata aún más de asfixiarlas. En el caso concreto de la Universidad Central de Venezuela, como decía nuestro invitado, la situación es similar, ¿correcto? A propósito de las autoridades, yo te pediría un comentario. Ustedes realizaron recientemente una consulta, me corregirás si me equivoco. ¿Qué puedes compartir con nosotros al respecto? Te escuchamos.
Sí, correcto. Hace poco se realizó una consulta pues para que los profesores, el claustro universitario que está compuesto por profesores, egresados y estudiantes, decidieran o dieran la opinión si estaban de acuerdo con la inclusión del personal obrero y administrativo en las elecciones universitarias para escoger el rector y si estaban de acuerdo con el voto paritario, que era más o menos la imposición de la sentencia 0324 del año 2019. El resultado fue el no, un no aplastante, que no se está de acuerdo con la inclusión del personal obrero administrativo y tampoco se está de acuerdo con el voto paritario. Este resultado pues fue analizado en el Consejo Universitario y pues bueno, nosotros ahorita estamos tratando de discutir un reglamento transitorio para tratar de hacer de esas elecciones universitarias. Hay que tomar en cuenta que nosotros actualmente tenemos una ley de universidades de 1970 y que se ha intentado cambiar de diferentes oportunidades. En el año 2011 se quiso cambiar, fue la famosa ley que al final Hugo Chávez no firmó y ahorita actualmente la actual, la Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez quiere un intento de cambiar también la ley de universidades, cosa que nos preocupa mucho porque sentimos que en esa ley de universidades que quiere imponer esta Asamblea pues del año 2020 Jorge Rodríguez es una ley que quiere imponer el personal obrero administrativo y que quiere imponer el voto paritario y que quiere imponer una ideologización de la universidad, que es muy grave porque la universidad es plural y su naturaleza es la crítica, es el debate. Entonces nosotros hemos visto cómo por lo menos el CNU y el Ministerio de Educación Superior no ha convocado a las federaciones de estudiantes legítimamente electas, no ha convocado a las asociaciones de profesores legítimamente electas para que se dé el debate de esta ley de universidades y vemos cómo se ha avanzado poco a poco con los sectores oficialistas y lo que nos da lo que está buscando, lo que sentimos que está buscando esa nueva ley es imponer cosas que por lo menos en la Universidad Central de Venezuela ya esa consulta dijo que no. Sobre el tema de la ley de universidades, en un momento determinado, no es la primera vez que el chavismo intenta aprobar un instrumento como este. En su momento, esto generó otro instrumento similar, la movilización del sector universitario. Yo te pedí un comentario, eso está planteado, porque al final del día lo que está detrás es el control justamente de las universidades, porque forma parte del modelo ideológico que intentan imponer desde hace años en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Claro, es que nosotros como tal, o sea, la universidad del año 2011 no es la universidad ahorita, hay que admitirlo. Tenemos una movilización que está golpeada, como están golpeados los partidos, como están golpeados la ONG, como está golpeada la sociedad civil venezolana. Nosotros no somos el país del 2014 o 2017, ni siquiera somos el país de antes de la pandemia. Entonces, ¿qué fue hace 2 años? Nosotros tenemos un golpe en la universidad porque estamos desmovilizados, estamos desarticulados, la capacidad de movilización que puede tener el movimiento estudiantil no es la misma porque estamos sufriendo una deserción muy importante, una deserción que llega a números históricos del 45 al 50%. La movilización que puede tener el sector profesoral es limitada porque la edad promedio del profesor universitario es de 50, 60 años y realmente hay bastante temor o precaución con los profesores de más o menos 60, 50 años y no había una generación de relevo por la misma crisis de sueldo. Entonces, sí está planteado una defensa de la universidad, sí está planteada una movilización para evitar de que se apruebe una ley que viole la autonomía universitaria, pero hay que estar claro que no somos la misma universidad del año 2011 ni tenemos la misma capacidad de movilización. Por eso es tan importante la sociedad civil. Ese movimiento que se creó en las redes sociales apoyando a Gabriela con ese discurso de la Simón Bolívar es el mismo sentimiento que tiene que mover a la sociedad civil por defender a las universidades autónomas si se llega a imponer una ley que viole la autonomía universitaria. Porque las universidades son ese pequeño espacio, ese único pequeño espacio que queda de libertad y de pluralidad en el país. Nos han quitado los medios de comunicación, nos han quitado diferentes instituciones libres y autónomas, y ahorita las universidades, a pesar de que nos han tratado de obligar, no se ha podido, y es el pequeño único espacio que queda de democracia y de autonomía y de pluralidad. Y entonces por eso es tan importante que no quede en una lucha solo de los estudiantes y de los profesores, sino que la sociedad civil también se una a ello si llega a darse una ley que viole la autonomía, como es lo que tanto pues sospechamos, porque lamentablemente nos han dado debates de cara a las autoridades o de nosotros como estudiantes legítimamente electos, como de las federaciones y las asociaciones de profesores que de verdad representamos a la universidad. Jesús Mendoza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Considero universitario de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos
la mañana de hoy, que tiene que ver con el destino de las universidades, tomando como punto de partida lo que ocurrió la semana pasada, el impacto que esto tuvo, un discurso durante un acto de grado que fue replicado y comentado ampliamente en nuestro país, porque efectivamente esconde lo que hay y además la resistencia, a pesar de todos estos años. Gracias. Jesús, vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Muchas gracias. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y saludos a tu equipo y a la audiencia que nos sigue a esta hora. Pues mucho interés y gracias por atendernos, además en plena Semana Santa, profesor. Yo le pedí un comentario, nos referimos al futuro de las universidades tomando como punto de partida lo ocurrido la semana pasada en la Universidad Simón Bolívar, profesor, y nos da la impresión que ese discurso en medio de un acto de grado, la actitud de las autoridades tocó una fibra muy sensible en la sociedad venezolana, que tiene que ver ciertamente con las casas de estudio, lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también, si me permite, con la búsqueda de referentes en Venezuela. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, desde hace mucho tiempo sabemos que el gobierno siempre se ha sentido incómodo con las universidades. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente las universidades son un centro de pensamiento, obviamente por su propia actividad, tanto el sector académico, profesores, alumnos, son críticos, bueno, de cualquier situación que afecta al país y de lo que es la vida nacional, ¿no? Y siempre la universidad el gobierno se ha sentido tremendamente incómodo con lo que sucede en las universidades. Lo que vimos que sucedió en la Universidad Simón Bolívar durante el acto de grado, con el retiro de las autoridades de la universidad del auditorio donde se estaba haciendo el acto, evidentemente
es una situación tremendamente vergonzosa que va en contra de la naturaleza de lo que debe ser una universidad, que va en contra de lo que debe ser el libre pensamiento, de lo que debe inculcar una universidad en un momento determinado. Alguien, por su posición política, por su posición ideológica, puede estar a favor o en contra de lo que expresó un estudiante o de lo que expresó un profesor en un momento determinado. Pero lo que jamás se puede hacer es negarle el derecho a expresarse y ser intolerante con lo que se expresa en un discurso, bien sea en un salón de clase o bien sea en una conferencia y mucho menos, por supuesto, en un acto de grado. Nosotros entendemos que a la alumna que expresó el discurso se le entregó el título en un acto privado después, porque obviamente había superado, digamos, todas las pruebas y todas las evaluaciones necesarias para graduarse, pero lo que vimos fue un acto, pues, vergonzoso, un acto que va en contra de lo que es la naturaleza propia de una universidad. Y hemos visto y seguimos viendo múltiples intentos por cooptar a las universidades, bien sea imponiendo sus autoridades con una supuesta modificación de ley que busca la democratización de las universidades, cuando en el fondo todos sabemos que lo que se busca es justamente la cooptación de uno de los pocos espacios de pensamiento libre y de pensamiento crítico que le queda al país y que debe formar, pues, parte de la esencia de lo que es la academia y de lo que son las universidades en un momento, en todo momento. Entonces creo que el intento por cooptar a las universidades va a continuar. Sabemos las amenazas que hay con nuevas iniciativas legislativas que lo que buscan es fracturar la unidad y la armonía en la que viven las universidades en un momento determinado y la forma en que se han gobernado las universidades en un momento determinado para imponer otras autoridades a través de procesos manipulados y a través de tácticas que lo que buscan básicamente es acabar con las universidades. Y vemos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, como todo un plan de apoyo a la recuperación de su infraestructura, que puede ser plausible y que per se no tiene nada de malo, lo veremos convertirse seguramente en un intento por echarle mano a la Universidad Central, cosa que se ha intentado una y otra vez y que se ha evitado justamente gracias a la actitud y a la valentía tanto de profesores como de trabajadores y estudiantes que han evitado que se eche mano de la Universidad Central de Venezuela. Esperemos que en esta oportunidad un supuesto plan de ayuda, de recuperación de la infraestructura, no se convierta en una cooptación de la universidad, como se hizo con la Universidad Simón Bolívar, lamentablemente, donde se impusieron allí unas autoridades de manera totalmente irregular para tratar de controlar una universidad que ha sido siempre ejemplo de lo que debe ser una universidad pública en Venezuela y que hoy en día está prácticamente destruida. Entonces creo que lo que es importante es tomar nota de estas cosas que están sucediendo, que el sector estudiantil y los profesores y trabajadores en las universidades valoren lo que debe ser una universidad y lo que ha sido una universidad hasta hoy en día, y que de alguna manera nos alineemos en lo que es la defensa de las universidades, porque no solamente es el problema de la universidad, es el problema de un país que progresivamente se va cooptando para tratar justamente de desconocer sus derechos más elementales, sus derechos ciudadanos, sus derechos civiles y ni hablar pues de sus derechos políticos. Justo quería preguntarle, profesor, decíamos al inicio del programa que todo lo que está ocurriendo tiene que ver, es decir, el proceso incluso que se inició luego del 11 de abril de 2002, recuerdo el concepto de Antonio Gramsci sobre la hegemonía en la educación, esto que implica dirección política, intelectual y moral. Da la impresión que ellos no van a abandonar esa intención. La pregunta es si cree usted que la sociedad venezolana le hará frente. Nos decía nuestro invitado anterior, Jesús Mendoza, consejero universitario de la Central, que bueno, lamentablemente
Venezuela había cambiado, no era la misma de 2014, 2017, aunque la reacción en redes sociales, francamente, a este discurso de esta estudiante fue impresionante. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, María Alejandra, esto es parte de un plan bien concebido que se ha ido llevando adelante poco a poco, lentamente, pero que tiene que ver justamente con, digamos, con esta metodología de imposición ideológica ideada por Gramsci, del cual Chávez era un profundo admirador, como vimos a lo largo de varios de sus discursos, ¿no? Y donde él básicamente develó de alguna manera, nunca hubo engaño allí, sobre cuál era la intención del gobierno. Yo dudo que esto se haya abandonado. Algunas personas ingenuamente hablan de que se ha iniciado un proceso de transición, que el gobierno quiere cambiar, que el gobierno de alguna manera está rectificando, y la realidad del asunto es que creo que el gobierno estratégicamente está comportándose de acuerdo al momento, está tratando de adaptarse al momento y adaptarse a un momento de debilidad, a un momento donde no está en la mejor posición, tratando justamente de aparentar ciertos cambios o aparentar cierto nivel de tolerancia y cierto nivel de disposición a cambiar, justamente por estar en un momento de debilidad, de debilidad relativa, porque algunos podrían decir, bueno, está más fuerte que nunca. Bueno, la verdad es que el gobierno ha ganado las últimas batallas electorales, pero esto no coloca al gobierno en una posición cómoda. Todavía existe una importante limitación de recursos, existe un desgaste muy importante de su popularidad, ha tenido básicamente que hacer todo lo posible para fragmentar a la oposición que había sido mayoritaria y para tratar de sacar las principales tarjetas de los partidos políticos del tarjetón electoral para los últimos procesos y tratar de convertirse así en una mayoría relativa. Y cuando digo una mayoría relativa, lo digo porque el gobierno hace mucho que no es mayoría, y entonces trata justamente de fragmentar a una oposición que por mucho es mayoría, pero que fragmentada, por supuesto, deja de serlo, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que en los momentos que el gobierno vea ventanas de oportunidad para seguir adelante con su proyecto, que es un proyecto hegemónico, lo va a continuar haciendo, en unos casos de manera más confrontacional, cuando sus fuerzas se lo permitan, en otros momentos de manera más progresiva y cuidadosa, cuando el momento no se los permite hacer. Y en eso lo estamos viendo nuevamente, como decíamos hace un momento, en el caso de la toma de la Universidad Central, de manera suave, con la implementación de una iniciativa de recuperación de su infraestructura, que no será para devolvérsela a sus autoridades, ni a las autoridades que resulten electas por los mecanismos que siempre han privado en el caso de la Universidad Central de Venezuela, ni veremos a la Universidad Simón Bolívar volviendo a tener autoridades elegidas y con la libertad, por decirlo así, para llevar adelante la vida académica de la Universidad Simón Bolívar como lo tuvimos en algunos momentos, sino que veremos al gobierno progresivamente tratando de cooptar no solamente al sector político, sino a las diferentes representaciones de la vida social del país. Y es lo que estamos viendo en este momento, y creo, lamentablemente, que algunos ingenuamente pues se suman o de alguna manera cooperan con ese plan de cooptación, haciéndole pues las cosas mucho más fáciles al gobierno. Entonces creo que hay que de alguna manera entender en qué proceso estamos, entender que esto no es una transición, que esto no es un proceso de cambio del gobierno hacia un modelo distinto, hacia un tipo de régimen distinto, donde van a privar las leyes democráticas y donde van a privar las libertades, sino estamos justamente en un proceso donde el gobierno entiende perfectamente lo que puede hacer al día de hoy y lo que no puede hacer, y trata de avanzar pues en la medida de sus propias posibilidades. Pero el papel de la sociedad, que es motivo de interés, entiendo, en la Universidad Católica, profesor, y sobre todo en el Centro de Estudios Políticos, yo le pediría un comentario porque, digamos, lo ocurrió en la Universidad Simón Bolívar y el impacto que tuvo, los comentarios
nos recordaron, digamos, lo que plasmó en su momento Václav Havel en el libro El poder de los sin poder y esas claves para que la sociedad pueda hacer frente a sistemas posttotalitarios. Yo le pedí un comentario, no sé si estamos en una situación similar en nuestro país, pero nos llamó la atención, es decir, el impacto y la trascendencia que tuvo un acto y un discurso absolutamente institucional, sobre todo por la reacción de las autoridades impuestas allí en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo sí creo que la situación de Venezuela es comparable digamos, en algunos aspectos a la situación que la República Checa, o mejor dicho, Checoslovaquia, en aquel momento sufría cuando era, pues, básicamente un satélite de la Unión Soviética, ¿no? Coincido contigo en que el discurso de la estudiante era un discurso perfectamente válido en un acto de esta naturaleza. Nosotros hemos tenido discursos muy similares en la Universidad Católica Andrés Bello dentro de nuestros propios actos, sin que nadie se atreva jamás a vetar un discurso o a censurar previamente un discurso de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que la razón de ser está justamente en ese ánimo de control y en esa, digamos, parcialización de las autoridades, justamente para no ofender al gobierno, porque sienten que de alguna manera son, pues, digamos, dependientes completamente del gobierno y que ellos mismos no reconocen ni la libertad de otros ni la autonomía propia para permitir una situación de este tipo. Ahora, nombrando el tema de Checoslovaquia, en uno de los discursos de Václav Havel había expresiones. Yo, por cierto, en una oportunidad, justamente en un acto de graduación, utilicé fragmentos de un discurso de Václav Havel que describe muy bien la situación nacional, la situación venezolana. Y Václav Havel describía en aquel discurso, que fue el primer discurso que él dio después de haber ganado la presidencia de la República Checa, o lo que después se transformó en la República Checa. Él expresaba justamente cómo la población, por miedo, terminó aislándose y terminó de alguna manera buscando mecanismos de adaptación para sobrevivir, mimetizándose, siendo indiferente a la situación de otros, encerrándose en su propia realidad y básicamente no participando en nada, sino que escondiéndose a los ojos de todo el mundo y a los ojos del gobierno para tratar de pasar desapercibidos y para tratar de no ser reprimidos en un momento determinado. Y esta situación que mantuvo a Checoslovaquia, digamos, controlada por un gobierno que era autoritario por muchísimo tiempo, sin necesidad ni tan siquiera de reprimir, mantuvo la situación de Checoslovaquia, bueno, digamos que en cierto nivel de estabilidad por un periodo muy largo de tiempo. Y decía Václav Havel que justamente lo que nadie esperaba en un momento determinado es que el pueblo checo despertara, y justamente el haber despertado en aquello que se conoció como la Revolución de Terciopelo fuera capaz de generar los cambios que en algún momento parecían imposibles en un momento determinado. Bueno, la realidad es que Venezuela hoy en día podríamos describirla en una situación muy parecida a la que vivía Checoslovaquia. Y en Venezuela, cuando nosotros hacemos nuestros propios estudios de opinión, encontramos que un porcentaje muy grande de la población, que aproximadamente anda en el orden del 50%, es una población que pareciera haberse rendido ante la desesperanza y ante el miedo de ser castigados en un momento determinado. Entonces tenemos más o menos un 20% de personas que sueñan y buscan la manera de irse del país porque sienten que aquí ya no tienen futuro, mientras tenemos aproximadamente un tercio de la población que piensan que no están pensando en irse del país o no lo ven como una opción para ellos, pero que creen que no pueden hacer absolutamente nada para cambiar la realidad y piensan que lo más inteligente, lo único que pueden hacer es tratar de mimetizarse, de pasar desapercibidos para poder sobrevivir, ¿no? Y esto justamente es esa situación que Václav Havel en aquel primer discurso, después de haber ganado la presidencia
de lo que hoy en día es la República Checa, expresaba como lo que era la característica de la vida en Checoslovaquia, justamente por el miedo y la desesperanza que se había generado. Profesor Benigno Alarcón, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias, profesor. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos de lo que está ocurriendo en las universidades, pero también, bueno, si esto es un síntoma, nos planteamos si esto es un síntoma de lo que está ocurriendo en el país. Nos acompaña el profesor Daniel Barnaghi a partir de esta hora, profesor de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias Políticas de este centro de estudios. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Por favor, buenos días. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, que son mi casa. Gracias, profesor. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Antes de hablar del incidente en específico, le pedí un comentario en general y inicio conversación con usted a partir de un tema que tocaba con nuestro invitado anterior, el profesor Benigno Alarcón, porque esto que ocurrió en la Universidad Simón Bolívar, en un acto de grado, en un discurso, en medio de un discurso absolutamente institucional y tomando en cuenta la actitud de las autoridades, nos recordó mucho lo que hablaba Václav Havel sobre el poder de los sin poder. Y el profesor Benigno Alarcón decía que, en su opinión, ciertamente le parecía que Venezuela estaba como en una época muy similar a la de Checoslovaquia, después República Checa, durante la Revolución de Terciopelo. ¿Qué opina usted? Tomando como punto de partida, digamos, este hecho en específico, la repercusión que tuvo una actitud ciudadana de una estudiante que habló claramente sobre lo que está ocurriendo en su universidad. Lo escuchamos. Sí, bueno, valdría la pena quizás hacer un poco de contexto, incluso dada las fechas de estos días de abril, ¿no? Hace más o menos unos 20 años se produjo la primera crisis presupuestaria de esta época del chavismo con las universidades venezolanas, ¿no? Donde en la mal llamada Cuarta República,
se había tratado de mejorar la situación de los profesores universitarios, pero también de los empleados administrativos y de los obreros. El caso particular del mundo académico, se crearon una serie de programas y de primas que tendían a reconocer la labor académica, la labor de investigación, etcétera, ¿no? Pero ya para el año 2002-2003, el presupuesto que se estaba destinando a las universidades en términos reales comenzaba a decrementar. Luego ya para el año 2006-2007, para la fecha del referéndum y luego la posterior elección, ya sí ocurrió un quiebre bastante importante en lo que había significado la búsqueda de la mejora en la calidad de vida, en particular del ámbito académico de los profesores, y sobre todo los profesores, porque hay muchos tipos de profesores universitarios y todos hacen mucho por el país, ¿no? Pero hay algunos que son, digamos, a tiempo convencional, que son por horas, que tienen otros ingresos, pero hay otros profesores que son los que deciden hacer lo que se llama la carrera académica. La carrera académica no es ocupar cargos académicos administrativos, sino ascender en el escalafón académico. Primero ingresar al escalafón, normalmente se entra como instructor o asistente, luego por trabajo de ascenso se luego agregado, asociado y luego a titular. Estos ascensos se producen a través de trabajos de investigación que tienen que ser arbitrados, que tienen que ser presentados ante jurados, etcétera. O sea, es la escalera meritocrática de la academia. Entonces resulta que a medida que fueron pasando los años, ya sobre todo después del 2010 y 2011, ya parecía paradójico que mientras más estaba subiendo una persona en el escalafón universitario, en términos reales y en dólares, pareciera que estaba bajando el sueldo. De hecho, cuando yo comencé mi carrera académica, ganaba más o menos unos $1,400 de aquel momento en términos de equivalencia. Y ahorita yo tengo un sueldo muy alto en la universidad porque, bueno, soy doctor, soy titular, etcétera. Tengo muchos años de titularidad y creo que llego a $80 con el aumento. Entonces, el sueldo global. Entonces, bueno, evidentemente ha habido una desmejora increíble en la calidad de vida de los profesores, que se extrapola, como insisto, a los administrativos y a los obreros. Pero la contracara de eso es que ese mismo tratamiento recibió el presupuesto de las universidades, el presupuesto de la biblioteca, el presupuesto de los laboratorios. Entonces, bueno, las universidades venezolanas, que varias estaban entre los primeros lugares de América, no solo de América Latina, de América, en términos de docencia, investigación y extensión, comenzaron a bajar en su ranking, porque obviamente al los profesores no tener el dinero para investigar y el campo estar cada vez más deteriorado, bueno, comenzó a decrecer la productividad académica. Entonces llegamos a un punto, ya después del año 2018, 2019, donde el presupuesto para las universidades públicas venezolanas es prácticamente cero, donde cero es un número real. Efectivamente es cero, porque parte del presupuesto era los sueldos, los salarios, etcétera. Ahorita eso no se maneja por las universidades, sino por el sistema patria, de tal manera que el dinero que le entra a las universidades es mínimo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Estos estudiantes son nuestros héroes. Yo creo que también los profesores somos héroes para ellos, pero para nosotros son nuestros héroes porque personas jóvenes que deciden seguir en el país, deciden terminar la carrera académica, deciden terminar sus profesiones o sus especializaciones, sus maestrías, su doctorado, y entonces, bueno, obviamente lo hacen en unas condiciones que son muy, muy distantes a las idóneas para estudiar una carrera universitaria. Entonces, bueno, lo que pasó ese día es que nosotros, bueno, por razones de pandemia, ya tenemos pocas graduaciones al año. Se hizo una graduación, ese día fueron varias graduaciones, pero en esa graduación en particular, una estudiante de nosotros, de la cual estamos muy orgullosos, pero estamos muy orgullosos también por su trayectoria académica. Ella se gradúa summa cum laude de arquitectura. Entendemos que arquitectura, bueno, también es una carrera sumamente difícil, y llegar al máximo pináculo de la laurea académica, que es ser summa cum laude en el país, bueno,
por eso es que fue seleccionada para dar el discurso. Hace un discurso que era, para mí, debo decirlo, era un discurso normal, completamente normal, porque en la universidad estamos totalmente acostumbrados, ya yo voy para 25 años en la universidad, ahorita cumplo 24, a que los discursos de los graduandos son críticos, donde hay críticas hacia el país, donde hay críticas hacia la universidad, también hay mucho reconocimiento y muchísimo amor, hay mucha esperanza, mucha expectativa, hay cosas muy buenas, pero ellos aprovechan siempre la oportunidad para hacer alguna observación sobre aspectos que hay que mejorar, y toda la vida en la Universidad Simón Bolívar, desde su fundación en el año 69 y en el año 74, cuando tuvimos la primera graduación, se ha acostumbrado las autoridades universitarias a estar presentes mientras les hacen cualquier tipo de crítica. Son críticas usualmente muy respetuosas, no son insultos a título personal ni nada que se les parezca, pero bueno, es parte de la juventud, es parte de digamos, la formación crítica que nosotros le damos a nuestros estudiantes. Yo creo que a todos los estudiantes y a todos los egresados en Venezuela se les exige tener un pensamiento crítico a su entorno, porque es la única forma de poderle entregar algo al entorno, entender qué es lo que no está bien para ellos tomar su posición en la sociedad. Así que bueno, obviamente fue un momento muy difícil, fue un momento muy triste, porque bueno, nunca había ocurrido en la universidad, y por cierto, no fue el discurso más crítico que se ha escuchado en los últimos tiempos, porque las autoridades interinas que están ahora no son las primeras, son las segundas. Antes tuvimos a un vicerrector académico interino que fue el primero en la historia de la universidad, en la historia reciente de la universidad, y que fue sumamente estoico y sumamente respetuoso cuando él, bueno, recibió insultos y críticas muy duras, y se comportó siempre como un caballero, siempre a la altura, y terminó siendo uno de los grandes defensores de la institucionalidad de la Universidad Simón Bolívar. Ahora, profesora, ¿qué atribuye usted el impacto que tuvo este discurso? Insisto, da la impresión que es un síntoma de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Usted lo mencionaba, se cumplen 20 años del 11 de abril, 20 años de este intento de establecer un régimen de control total de los venezolanos, incluyendo en el caso concreto de las universidades. Nos da la impresión que la reacción, y esto es una observación personal, respondió justamente a este tema. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, ahí mientras más cerrado es un sistema político, los científicos políticos hablamos de los sistemas que son de hierro y de cristal. ¿Okay? Así es que normalmente llamamos a este tipo de sistemas, porque son sistemas de mucho control, que es el hierro, pero son sistemas muy frágiles ante la opinión pública, y por eso son de cristal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran diferencia entre sistemas políticos que nos precedieron en Venezuela y es la hipersensibilidad a la crítica. Entonces, en el ámbito académico, la crítica es la base de la construcción del conocimiento. Entonces, de la crítica es que surge la academia. Entonces, quizás lo que sorprendió mucho es que, aunque estas tres de las 4 autoridades son impuestas por el gobierno, a raíz del muy triste fallecimiento de nuestro muy querido y muy recordado rector, profesor emérito Enrique Blanchard, ellos fueron impuestos por el ministerio, porque habían otros cargos que desde la última elección hasta acá habían quedado, entre comillas, vacantes. Primero se procedió a incorporar a una vicerrectora administrativa muy querida por la comunidad universitaria, que hizo un papel maravilloso. Luego vino este vicerrector académico interino, que en un primer momento tuvo el rechazo por ser impuesto por el gobierno, pero luego terminó siendo muy favorable a la institución. Pero cuando muere el rector Blanchard, el ministerio decide cambiar a los 3, cambiar al vicerrector académico, que había subido a rector encargado,
a él como vicerrector académico interino, pero también a la vicerrectora administrativa. Entonces, se hace un cambio donde hay 3 autoridades que son profesores titulares, doctores y a dedicación exclusiva de la Simón Bolívar, pero que representan una ideología con la cual la mayor parte de la comunidad universitaria no se siente cómoda, que es la ideología del chavismo y la ideología de la izquierda. No es que la Universidad Simón Bolívar sea una universidad de derecha, porque no lo es, pero definitivamente está sumamente incómoda con una ideología que ha venido restringiendo la actividad académica de la universidad. Entonces, aunque ellos son 3 profesores que tienen todos los méritos académicos, son profesores de la universidad, no son personas muy queridas, por decirlo de esta forma. Entonces, lo que ocurre en el discurso es un poco lo que usted apunta. O sea, es la incapacidad de las personas que pertenecen a ciertas ideologías políticas de tolerar la crítica. Y la crítica se tiene que poder tolerar en cualquier momento, sea en una graduación delante de mucho público, sea en privado, porque la crítica, y quiero insistir en esto, y eso también lo dijo Karl Popper, es la base de la creación de la academia. O sea, no es una cosa personal, es que la academia funciona a través de la crítica. Y lamentablemente, pues ellos se sintieron heridos y ahí es donde viene, digamos, el aspecto de cristal que yo mencionaba. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa, pedido publicidad. Al regreso, decían nuestros invitados anteriores que existe todavía a estas alturas la intención de establecer un sistema de control sobre las universidades. Se está discutiendo una nueva ley en la Asamblea Nacional Oficialista. Existe preocupación, al menos así lo expresaba en nuestros invitados anteriores de la Universidad Central y de la Universidad Católica. Yo le pedía un comentario si en su opinión la sociedad, sobre todo la academia, tiene músculo para hacer frente a un nuevo intento de esta naturaleza. Al resto de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con las universidades en Venezuela y en general con la sociedad en nuestro país. Nos acompaña el profesor Daniel Bernagui, nos quedan pocos minutos, profesor. Yo le cago una inquietud porque a estas alturas insiste el chavismo en establecer un sistema de control sobre las universidades. Está en discusión un nuevo proyecto de ley en el seno de la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Algunos profesores, académicos han dicho esto busca otra vez destruir y doblegar a estas instituciones. La pregunta que yo le hacía es, ¿cree usted que existe músculo en la sociedad para hacer frente a un nuevo intento de esta naturaleza? Lo escuchamos. Sí, bueno, otra vez con un mínimo recuento histórico, si bien la comunidad universitaria tuvo poco o nada que ver con los eventos del 2002, en política nosotros tenemos una generación que llamamos la generación del 2007. Y esa generación, que es la generación también llamada Radio Caracas Televisión, nace de las universidades y en ese momento el sistema imperante, bueno, entiende del inmenso poder que tienen las juventudes dentro de las universidades y que están muy organizadas y además manejan muy bien las herramientas modernas de comunicación, ¿no? Entonces, desde entonces, el sistema lo que ha hecho es tratar de bajar la beligerancia de la población estudiantil y de los profesores dentro de las universidades. Entonces,
ciertamente de las primeras cosas que se hizo, pero no la primera, aparte del tema del presupuesto que ya mencioné en el corte anterior, fue la suspensión de las elecciones universitarias. Esas elecciones ya tienen muchos años suspendidas. Se tuvieron que haber realizado las elecciones en las que tocaban, por lo menos en la Simón Bolívar en el año 2013, y hasta el 2022, por supuesto, no las hay, están suspendidas, y se está tratando de modificar la ley de universidades de tal manera de eliminar cualquier vestigio de autonomía universitaria que pudiéramos tener. ¿Por qué hablo de vestigio? Porque una vez que el presupuesto se politiza y se va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, lamentablemente las universidades pierden lo que se llama la autonomía de la praxis, que es decidir por ella misma cómo distribuye su presupuesto a su mejor saber y entender. Entonces, estas leyes que se están discutiendo ahorita, pues tienen como objetivo, lamentablemente, disminuir o anular por completo esos vestigios de autonomía. Y cuando usted me pregunta si hay fuerza, bueno, lo que hay es una fuerza moral, digamos, todavía quedan estudiantes, todavía quedan profesores, pero obviamente la comunidad universitaria en general, y voy a seguir incluyendo a los empleados administrativos y a los obreros, ya somos muchísimos menos que los que fuimos hace algunos años. Entonces, bueno, nuestra fuerza es moral, es de valores, pero lamentablemente no tenemos la masa crítica de hace algunos años y sobre todo no tenemos la capacidad financiera para resistir los embates de las nuevas leyes, donde justamente a través de nuestros ingresos es que están mermando la capacidad que tenemos de hacer academia de forma autónoma e independiente. Entonces, lamentablemente no me siento muy esperanzado con que estas leyes vayan a apoyar el desarrollo universitario venezolano, sino más bien al contrario, aumentar el poder dentro de las universidades para disminuir la libertad dentro de las mismas. Profesor Daniel Barnaghi, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias Políticas. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.